C7 Ley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañe en este espacio de C7 Ley a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, en radio y también en la página web. Hoy tenemos un programa especial. Estaremos platicando del trabajo que ha desempeñado en su vida el maestro Adalberto Ortega Solís, que sin duda es una trayectoria que hay que presumir. Marta Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mayra, muy bien, mucho gusto saludarte y mucho gusto saludar a nuestro auditorio. Como siempre quiero recordarles nuestro correo electrónico c7ley.tv@gmail.com, y como dices, es realmente un programa especial. Estamos de lujo, es un honor recibir aquí en C7 Ley al maestro Adalberto Ortega Solís. Lo saludamos, pero el motivo, déjame comentar el motivo, es porque recientemente fue nombrado como maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, y hay muchas razones para que la Universidad de Guadalajara lo haya nombrado como tal. Por eso vamos a platicar a profundidad con él durante la próxima hora. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Pero antes vamos a la siguiente información. La Universidad de Guadalajara reconoce a sus distinguidos miembros cuando estos han reunido en su trayectoria los méritos suficientes para que esto ocurra. El día 17 de febrero y por aprobación del Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la UDG, el reconocido jurista nacido en Tehuacán, Puebla, por mera casualidad pero adoptado en Jalisco, Adalberto Ortega Solís, fue ascendido al grado de maestro emérito de la máxima casa de estudios. ¿Pero quién es Adalberto Ortega Solís? Abogado por más de 50 años y maestro de Derecho por 40 en la UDG, el notario, el jurista que conocemos y que ha destacado en la sociedad tapatía como alguien a quien el servicio y apoyo a los demás le distingue, no es más que un soldado de la Universidad de Guadalajara. Así se autonombró en el estrado mientras agradecía el nombramiento que él considera inmerecido, porque dijo que su único mérito ha sido el de caminar y caminar sin correr pero sin parar nunca. Y consignó que mientras tenga la capacidad de seguir aprendiendo y de seguir enseñando, estará ahí, al pie del cañón, cual soldado universitario. Así, su mensaje de agradecimiento en aquel pódium bajo el hombre pentafásico de Orozco, que se impone en el Paraninfo universitario, fue una cátedra de vida. Adalberto Ortega se emocionó cuando mencionó a sus compañeros de generación, los que siempre lo han acompañado, a su esposa Margarita y a sus 5 hijas, 2 de ellas abogadas, una notaria pública. Y la enseñanza de ese día, los 4 preceptos de Séneca que le han inspirado en su vida. Hay 4 pensamientos de Séneca que se enlazan entre sí y que me han servido de guía. La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Los hombres aprenden mientras enseñan. Si me ofreciesen la sabiduría con la condición de guardarla para mí sin comunicarla a nadie, no la querría. Y 4, a vivir se aprende toda la vida, y toda la vida se ha de aprender a morir. Solo le pido al gran arquitecto del universo que me enseñe a envejecer, que me convenza de que no son injustos conmigo los que me quitan responsabilidad, los que no piden mi opinión, los que llaman a otro para que ocupe mi puesto, que me quite el orgullo de mi experiencia vivida, que me quite el sentimiento de creerme indispensable, pero que me ayude para que todavía sea útil a los demás. C7 Ley TV, Abigail Solórzano. Y nos da gusto platicar esta tarde con el maestro Adalberto. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación a las dos. Muchísimas gracias. Y como lo escuchamos en la cápsula, fue ese mensaje que dio usted en el Paraninfo universitario como una cátedra de vida, ¿no? A muchos nos dejó mucho aprendizaje, esos 4 pensamientos de Séneca, que lo han seguido, ¿no, maestro, durante toda su vida? Sí. Usted los ha seguido, más bien. Pues sí, he tratado de seguirlos, ¿no? Porque esa es una enseñanza que debe uno tener presente siempre, ¿no? Hay varias etapas de mi vida que son importantes y que me han servido para aprender. Primero, obviamente, lo que viví en mi casa, en el hogar de mis padres. Luego, lo que viví en el colegio, porque yo fui egresado. Primero, los párvulos los hicimos
en el Colegio Reforma en 1941, por ahí, 42, ¿no? Ahí estuve con algunos compañeros que tú, Marta Isabel, conoces muy bien. Bien. Después me fui a México porque mi papá fue diputado federal en la segunda legislatura de mi general Ávila Camacho. Y entonces mi papá había sido diputado local aquí y jefe de la policía, y luego de la Policía Municipal de Guadalajara, y luego ya diputado federal. Me fui al Distrito Federal, nos fuimos a vivir porque así lo pidió el señor presidente de la República de entonces, que estuviera mi papá cerca de él como diputado. Y ahí ingresé al Instituto México, primero, segundo y tercero de primaria, o sea, con los hermanos maristas. Cuando regresamos a Guadalajara, que el licenciado González Gallo le pidió a mi papá que se viniera con él, otra vez para ser diputado local, por el mismo distrito, por Colotlán, la tierra de mi papá, de donde es originario él y toda su familia, desde 1600 y pico, que llegaron al norte de Jalisco. Entonces ingresé al Colegio Cervantes Colonias, y ahí estuve cuarto, quinto y sexto, y luego a la secundaria y preparatoria en el Colegio Cervantes de Munguía 90, ¿no? Y posteriormente di clase en el Cervantes, precisamente, en Costa Rica, en el Cervantes Costa Rica, durante 8 años, y bueno, luego me involucré ya en el ejercicio del servicio público, aunque me había recibido de abogado, y bueno, esa ha sido una trayectoria de estar continuamente en actividad, ¿no? Entonces empezó como maestro muy joven. Sí, empecé como profesor porque cuando salí del Cervantes, que ingresé a la Facultad de Derecho, un día me llamó don Tomás Cepeda. Don Tomás Cepeda, hermano marista, uno de los más extraordinarios profesores que ha tenido México. En aquella época me acuerdo que la geografía de México, la geografía de Jalisco, parte de la historia de México también, eran obra de don Tomás Cepeda. Por ahí encontré hace unos meses, ahí en el Jardín del Carmen, donde se pone los libros viejos, ¿no? Sí. Encontré una geografía del maestro Tomás Cepeda, afortunadamente, y entonces la recogí, la compré, y la vio uno de mis nietos. Dijo, y esto, qué bonita portada, ¿no?, de la geografía. Y pues este es de un maestro mío que fue el que me inició para ser profesor. Entonces inicié en 1955, cuando estaba yo en segundo de profesional, en segundo de leyes, a dar clase, primero en segundo de secundaria, principios de economía, y luego ya en tercero de secundaria, principios de derecho, y posteriormente en la preparatoria del Cervantes, geopolítica. De ahí yo me recibí en 1959 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. De ahí pedí mi ingreso como maestro, pero seguramente no me vieron piernas de jinete, ¿no? Entonces, como no me recibieron al principio en la Facultad de Derecho, me recibieron en la Facultad de Economía. Y ahí di durante 3 años introducción al estudio del derecho a los economistas. Posteriormente, en 1970-71, Rafael García de Quevedo, que era el rector de la Universidad de Guadalajara y que era mi compañero de generación, y además estudiábamos tres juntos siempre: Pedro González Durán, tu tío, él, Rafael García de Quevedo y yo. Los 5 años de la carrera, porque entonces era por anualidades, estudiábamos y preparábamos los exámenes juntos. Y que fue fiel a lo que le gustaba para estudiar, porque su papá quería que estudiara otra carrera. Sí, primero mi papá quería que yo fuera ingeniero. Pero si hubiera vivido mi tío el general Lacarra, José Lacarra Rico, que estaba casado con una hermana de mi papá y que me quería mucho, él quería que yo fuera médico. Desgraciadamente mi tío murió antes de que yo incluso ingresara a la secundaria, ¿no?
Pero mi papá siguió insistiendo en que yo fuera ingeniero. Pero yo desde el principio no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. ¿Por qué? Lo dije ver, en el discurso, ¿no? Dije que era por vocación y luego por destino ser abogado. Y por destino porque resulta que mi mamá se llamaba Temis. Y Temis en la mitología griega es la diosa de la justicia. Es lo que vemos nosotros a la mujer vestida de túnica larga, con la balanza, con la espada y con una venda en los ojos. Pues ese es Temis. Entonces yo le decía a mi papá, bueno, pues ya estoy predestinado, pues ya hasta mi mamá se llama Temis, que es la diosa de la justicia, ¿no? Total que pues logré vencer esa situación. Antes yo quería ingresar al ejército. Siempre me crié dentro de ese ambiente, ¿no? De muy chico yo me crié en el ambiente de la milicia porque pues mi papá estaba en activo en el ejército. Pero me dijo un día mi papá, ya está todo arreglado para que entres al colegio militar. Iba yo a entrar a caballería, porque también esa era nuestra vocación, los caballos, ¿no? Mi papá era militar, capitán de caballería, mi tío también era general de caballería, en fin, mis tíos, por parte de mi mamá, todos eran militares, ¿no? Que estuvieron en la revolución y, en fin, entonces yo estaba rodeado de militares, ¿no? Y me gustaba, además me gustaba. Y que nos dice después qué pasó, pero después de la pausa. ¿Cómo no? Tenemos que cortar. Vámonos a la pausa, quédese con nosotros. C7 Ley. Ya estamos de regreso aquí en C7 Ley platicando de la trayectoria del maestro Adalberto Ortega Solís. Nos quedamos en el tema de usted integraba una familia militar. Sí, de militares, en la mayoría, todos ellos militares. Y cuando no pude, o sea, iba a entrar al colegio militar, pero como no había leyes, había medicina, ingeniería, entonces tenía yo que estudiar 3 años de caballería, salir de ahí y meterme a una facultad de Derecho. Y dije, no, de una vez entro acá. Pero antes yo ya había estado en el Servicio Militar Nacional, y en el Servicio Militar Nacional, pues como yo ya conocía todos los grados, conocía todos los toques militares, conocía incluso las armas, todo, pues eso me facilitó mucho para que de soldado raso pasara luego a cabo y luego sargento segundo, sargento primero y me hicieron subteniente. Entonces ya fui yo parte del auxiliar del instructor, del mayor Ayala, me acuerdo que se apellidaba mi mayor, y él me identificó porque el general Manso le dijo, él sí estuvo en la revolución. Y es que no, lo que pasa es que en un proceso en 1938-39, cuando se levantó en armas el general Zedillo, en la época del gobierno de mi general Cárdenas, pues el regimiento de mi papá, o de mi tío el general Lacarra, viajó de México a San Luis Potosí. Mi mamá se quiso ir con mi papá a San Luis, pero en el camino a llegar a San Luis, atacó el tren militar las huestes de Zedillo, y entonces pues ahí hubo un tiroteo, etcétera. Entonces decía mi general, en son de broma, ¿no?, que yo también era revolucionario en ese sentido. Entonces, pues todo eso, en el servicio militar, pues fui subteniente, di instrucción 2 años o 3, que me gustaba, ¿no? Todavía después de hacer el servicio, ahí me quedé dando instrucción un tiempo. Ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, pues convencí a mi papá porque me inscribí sin que él supiera, se enojó mucho, pero bueno, yo seguí siendo abogado. Y 50 años de trayectoria, ¿cómo ha visto evolucionar el tema de la justicia y el tema jurídico en el Estado de Jalisco y en el país, en México? Bueno, yo me recibí el 6 de noviembre de 1959. Obviamente que estuve en un bufete de una persona que tú conociste muy bien,
en el bufete de don Pedro González Durán Señor, papá de Pedro y de Vidal, familia también de puros abogados ellos sí, de puros abogados. Y don Pedro González Durán pues no cabe duda que fue uno de los grandes abogados civilistas de Jalisco, y abogados en general. Él con don Lorenzo Martínez Negrete, con Efraín González Luna, en fin, esa categoría además de esa generación, extraordinaria generación. Y ahí me inicié, inicié ahí con Pedro, Pedrito Chico y con Guadalupe Covarrubias, pero nosotros empezamos desde que estábamos en preparatoria. Ya nos decíamos abogados cuando estábamos en primero, cuando ingresamos y en la facultad nos tocó a nosotros todavía el sistema aquella de raparnos, emplumarnos, enchapopotarnos. Lo que llamaban las grajeadas. Las bienvenidas, ¿no? Las grajeadas, sí. Nos grajeaban, nos daban la bienvenida, pero en aquella época ingresamos en una puerta que abrió así, en aquellas épocas la Universidad de Guadalajara recibía nada más a los que venían de la preparatoria de Jalisco. Entonces nada más había una sola preparatoria, la preparatoria de Jalisco. Y no recibía de nadie más. O sea, los que veníamos de colegios particulares, pues no entrábamos a la Universidad de Guadalajara, y menos a Leyes, que estaba que no eran muchos alumnos, pero de todas maneras estaba llena. Entonces, se abrió de repente esa parte, y entramos 10 del Cervantes y 10 del Instituto. Pues claro que nos recibieron. La Facultad de Derecho estaba donde estaba antes la rectoría, o sea, en el edificio de la rectoría de la universidad, ahora ya está enfrente, en el nuevo edificio, y ahora es museo. Pues ahí estaba la Facultad de Derecho, la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias Químicas, la rectoría, la Secretaría General, la Tesorería, la Biblioteca Franklin hacia Escorza. En ese edificio estaba todo, ¿verdad? El departamento escolar parte. Al año siguiente de que entramos nosotros, se fueron Odontología y Ciencias Químicas al área del tecnológico. A donde están actualmente, ¿no? Donde están actualmente. Y entonces, pues nosotros quedamos reyes de la creación abajo, donde está ahora el museo de las artes. A un lado del Paraninfo. Ahí estudiamos los 5 años, ¿no? Entonces para nosotros es un gran recuerdo. Cuando íbamos a la rectoría ahí, pues ahí estaba la facultad, ¿no? ¿Y cuántos años después regresa a ese mismo recinto, ahora al Paraninfo, a que le hagan ese reconocimiento que usted dice que es inmerecido? Pues sí, ¿no? Porque pues de que salí de 59, bueno, regreso al Paraninfo he regresado muchas veces, ¿no? Sí, claro. Pero en este caso, pues, me recibí en 59, estamos en 60 y, ¿qué? 2016, 2015. Pues saquen las cuentas, ¿no? Sí, voy a cumplir 56 años de haber egresado de la facultad, pues y en noviembre cumplo 56 años de abogado. Y tiene una gran trayectoria dentro de la Universidad de Guadalajara, y se le hace pues este reconocimiento como se reconoce a muchos universitarios, ¿no? Que se le consideran los méritos. Lo que pasa es que empecé a dar clase en 70, 71, en la universidad antes por economía, pero ya en derecho, que me recomendó Rafael García de Quevedo, y el primer director que tuve como profesor fue don Enrique Romero González, que desgraciadamente acaba de fallecer, y él fue mi director. Entonces me vio y no nos conocíamos que de vista, nunca nos habíamos tratado. Yo tenía muy buenas referencias de él, que me había dado precisamente don Pedro González Durán, que me dijo, es un gran abogado, es un gran litigante, don Enrique Romero González. Entonces, luego no nos identificamos, pero como él que dijo, ¿qué clase quiere? Pues derecho del trabajo, yo, derecho individual del trabajo, que yo había estado involucrado siendo oficial mayor del Ayuntamiento de Guadalajara. Yo fui el primer oficial mayor de licencia y padrón del Ayuntamiento de Guadalajara, con el licenciado Medina Asensio, que fue el que me invitó a colaborar con él en el ayuntamiento. Y entonces, pues, obviamente, eso me trajo muchos contactos, muchos conocimientos, pero como don Eliodoro Hernández Loza, que era el líder de la CTM en Jalisco,
había sido compañero de mi papá varias veces de diputado y la Diputación Federal fueron también compañeros, pues él me conocía desde pequeño, ¿no? Y llegó con el licenciado Medina Asensio, que era el presidente municipal, y recibo el telefonazo en la oficialía mayor, y me dice don Pancho Medina, que era el presidente municipal, me dice, Adalberto, ¿no quiere venir un minuto? Dije, ay, ¿qué pasaría? ¿Qué hice? ¿No? Me habla el jefe. Me está hablando. No, voy entrando y veo a don Eliodoro Hernández Loza, y entonces me dice, el señor presidente, me dice, lo mandé llamar porque aquí don Eliodoro quiere que colabore con él, que lo acompañe, porque, bueno, ya se lo va a explicar él. Entonces ya me dijo don Eliodoro. Fíjese que Ramiro Acosta Castillo, que era entonces el jefe del jurídico de la CTM, se enfermó, parece que le había dado hepatitis, una cosa así, no va a estar inhabilitado, porque en aquella época pues había que estar en cama en cuarentena. 40 días, ¿no? Sí. Y quiero que me acompañe, porque quiero que vaya usted al Congreso de Derecho del Trabajo, en donde se va a discutir lo nuevo sobre la participación de utilidades. Y yo, Derecho del Trabajo, había estudiado en la facultad e incluso mi maestro fue nada menos ni nada más que don José Guadalupe Zuno, ¿no? El fundador de la Universidad de Guadalajara en 1925, la refundación de la universidad. Bueno, pero dije, oiga, don Eliodoro, no, yo quiero que usted vaya conmigo. Pues, permiso, sí, cada 8 días, durante varios meses, cada 8 días, primero en el tren, pues nos íbamos a México, y ahí me apasioné del derecho del trabajo, que nunca hubiera pensado que me iba a dedicar a ello. Por eso pedí la clase. Y aparte de esta labor académica, de docente y los cargos públicos, cuando ya usted litigaba, ¿qué casos recuerda? ¿Algunos le marcaron su trayectoria? Bueno, primero, como todo pasante, mercantiles ejecutivos, ¿no? Hacer hogares felices, ir a embargar a la gente porque debían letras de cambio, lo que sea, ¿no? Después me interesó el penal. Y entonces mi papá nació en Colotlán, Jalisco, como ya dije hace rato, y además pues yo siempre tuve mucha relación con la familia de mi papá y por la cercanía a Guadalajara, Colotlán. Bueno, cercanía entre comillas, porque en aquella época no estábamos tan cercas. Y entonces allá cuando me recibí puse un despacho, iba yo los fines de semana, pero nada más por puros asuntos penales. Y un asunto que me impresionó. Que lo voy a interrumpir, sí. Lo cuento otra vez después de la pausa. Ah, claro. ¿Verdad? Vamos a la pausa, regresamos. C7 Ley. Gracias por continuar con nosotros. A ver, maestro Adalberto, ¿qué caso le impresionó? En esos casos hubo a una persona que lo acusaron de homicidio. Entonces sus papás fueron a verme para que yo lo defendiera porque había sido en defensa propia, etcétera, etcétera. Me interesé mucho en el caso y él ya lo habían mandado acá a la penitenciaría del Estado. Entonces, en primera instancia perdí el juicio. Entonces, apelé y me vine al Supremo Tribunal, en segunda instancia. Y en segunda instancia gané el juicio, con la defensa propia. Me satisfizo mucho porque don Alberto Orozco Romero, que había sido mi maestro de obligaciones en la Facultad de Derecho y que después fue gobernador del Estado, me llamó y me dijo, él me decía tocayito, yo era Alberto, pero el maestro era muy afable siempre conmigo. Me dijo, lo quiero felicitar, qué buena defensa hizo. Pues yo estaba ancho de gusto, ¿no? Entonces lo primero que pensé fue en comunicarle a mi cliente. Iba yo por 5 de febrero, porque hablé y me dijeron allá en la penal, tenía yo amigos ahí en la dirección, me dijeron, no, él ya salió. ¿Cómo que ya salió? Sí. Dice, y dijo que iba a la central camionera que estaba entonces aquí en 5 de febrero, ¿no? Donde está, bueno, la antigua. La antigua central. Y entonces ahí voy. Iba yo en mi carro cuando vi a alguien a mano derecha que estaba tomándose una cerveza así, pero saboreándola, ¿no? Era él.
Entonces ya me paré, lo saludé, le dije, que te vaya muy bien, qué bueno, ya hablé con tus papás. Es decir, ya les mandé un telegrama, porque en aquella época no había ni teléfono todavía. Pero, bien, a los 8 días recibo la noticia de que lo habían acribillado los familiares del muerto. Entonces, ganando, perdí. Dije, no vuelvo a agarrar un asunto penal, porque esto no es, hago el bien y resulta el mal. Entonces mejor no. Y esa es una aventura que tuve en el ejercicio profesional. Claro, todo eso estaba ligado cuando yo era oficial mayor del ayuntamiento. El licenciado Medina me invitó porque entonces yo era el secretario general del Comité Municipal del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, al cual siempre he pertenecido y siempre seré priista de hueso colorado. Aunque no me llamen, aunque ya no haga nada, aunque nada, yo sigo siendo priista. Y el tema del soldado universitario, también, que nos llamó mucho la atención. Ah, de lo del soldado universitario. Sí, soldado no, a lo mejor priista, pero de universitario. Si ustedes ven no en la enciclopedia, sino en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, en varias definiciones, emérito viene de emeritus, del latín, pero en varias acepciones de la palabra emeritus viene de que se decretaba emérito a aquel soldado que regresaba de las batallas en Roma y entonces regresaba a casa, lo recibían a casa y lo nombraban emérito por haber entregado sus acciones y puesto en peligro su vida por Roma, ¿no? Y entre esas mencioné eso. Se le premiaba, ¿no? Sí, se le premiaba. De alguna manera. Y entonces, pues yo dije, soy un soldado en la universidad y claro que recibo este premio, inmerecido obviamente, pero lo recibo como un soldado en la universidad. Es por eso. Ahora, ¿qué piensa, maestro, de este nuevo sistema de juicios orales? ¿Cómo cree que le ha caído a nuestro estado de Jalisco? Ay, bueno, miren, lo que pasa es que cuando yo era el director de la Facultad de Derecho, o sea, de la División de Estudios Jurídicos, yo fui director de la Facultad de Derecho del 2002 al 2007, 5 años. En ese inter llegaron las gentes que estaban promoviendo los juicios orales en aquella época. Y primero les dije dos cosas. Primero, juicios orales, ¿dónde dice el Código Penal que son escritos? Son orales, pero no son orales por el cúmulo de juicios que hay. El juez no se da abasto. Pero bueno, dije, suponiendo eso, no tiene importancia. ¿Y ya hay presupuesto? ¿Ya pensaron que hay que capacitar a los jueces, a los ministerios públicos, a los estudiantes, a los abogados? Pero lo más importante, a los policías. Tenemos una policía especializada que haga una investigación a fondo y que, pues sí, los juicios orales, sí, enfrente del público y todo. Pero luego los abogados, ¿saben hablar en público? No es lo mismo escribir que hablar. Bueno, pues ahí. Usted está poniendo peros, no le gusta. No pongo peros, soy realista. 2013. Después me pusieron como ejemplo Chile. La República de Chile ya tiene los juicios orales. Chile. Pues sí, Chile ha progresado mucho y como yo estuve involucrado también en el comercio exterior y en todas esas cosas. Dije, bueno, me puse a investigar. Chile, la República de Chile, 15 millones de habitantes. 15 millones, toda la República de Chile. La zona metropolitana del Distrito Federal los tiene. 2. Un solo código penal para toda la República de Chile y un solo código de procedimientos penales para toda la República de Chile. Aquí hay 32. Cada estado tiene su código. Ahora ya hay código de procedimientos penales marco para toda la República, pero que no se han adoptado. Dije, ahí va a haber una dificultad para instrumentar. Después se modifica la Constitución, se establece. ¿Y quién está interesado en eso? Los Estados Unidos. Y como los Estados Unidos no pudieron en principio
cambiar el sistema, empezando por los notarios. Nos echaron encima al Banco Mundial, a los notarios y el Doing Business. Decían que nosotros estábamos, los notarios, porque yo soy notario obviamente, pues desde hace 50 años, ¿verdad? Tengo 56 de abogado y 50 de notarios que los cumplí en días pasados, ¿verdad? Pero entonces, pues todo eso se los dije, ¿no? Entonces creían que estaba yo en contra de ellos. No, soy realista. Va a costar trabajo echarlo a andar. Y en toda la República sí. ¿Que es eficiente? Sí, porque el juez, es cierto, ni conoce a veces al inculpado. Y no sabe si verdaderamente, muchas veces dicen que en el modo de pararse el cuate se sabe si es jinete o no, ¿no? Si es culpable o no, a lo mejor también eso influye. Claro que influye en la presencia del juez. Yo creo que nos vamos a tardar más de lo que se piensa, pero sí se va a instrumentar. Ya está un gran esfuerzo en Jalisco, se está trabajando en ello ahora, en la actualidad, pero pues yo espero que todo ese proceso de preparación que ya se está haciendo en las universidades, claro que sí, que ya se están poniendo salones especiales, pues como lo vemos en las películas a veces, sí, ¿no? en las películas series de televisión. Sí. Yo tengo, bueno, esa impresión, pero creo que tendremos que ir hacia adelante y sobre todo tenemos que seguir estudiando. El abogado, para ser abogado, tiene que permanentemente estudiar, analizar, pero hay otra cosa que nos diferencia de los que nos recibimos hace 50 años con los de ahora. Ahora hay una multiplicación de leyes, hay continua y permanentemente reformas. Ya no se puede ser abogado todista, ya no puede ser uno todista, imposible. Por eso los grandes bufetes extranjeros también y los mexicanos ya, pues tienen varios abogados, son muchos abogados, cada quien con su especialidad, porque incluso en la facultad yo insistí muchísimo. ¿Qué pasa con la profesión del abogado? Muchos dicen que sobran abogados, yo digo que faltan, y sigo diciendo que faltan. ¿Qué es lo que pasa? Que salimos de la facultad con un conocimiento general del derecho, y ahí es donde nosotros tenemos que escoger, ya sea por la práctica, o ya sea porque estamos en un bufete corporativo, etcétera, cuál es la especialidad a la que nos vamos a dedicar. ¿Y qué quiere decir especialista? El que sabe mucho de poquito. O de sea, algo específico. De eso hay que ser especialista. Vamos a saber todo lo que está pasando, la jurisprudencia, los criterios, incluso a veces los acuerdos, en fin, y llegar con él y decir, vengo a que me digas qué hago con esto porque no tengo práctica. Y el especialista, colega de uno, esto así, mira, por esto y esto y esto. ¿Me explico? No llegar como muchos de los abogados o como muchos de los estudiantes que lo que se la pasan es preguntando cómo hacer las cosas. Cuando a mí llegan y me preguntan cómo hacer las cosas, digo, ¿ya estudió? No. Vea tal ley o vea tal artículo, vea tal esto, consulte la jurisprudencia y ya que estudie eso, viene y entonces sí, la duda que tenga me la pregunta. Pero póngase a estudiar, porque si no, nunca va a ser abogado. Ahí está un consejo para los próximos abogados que nos están viendo y escuchando. Para los estudiantes hay mucho que leer, mucho que estudiar. Sí, escuché que está como doctorante ahorita, sigue estudiando. Sí, usted. lo que pasa es que soy el coordinador desde el año 2000 del doctorado en Derecho. Era director entonces el licenciado Jaime Larios Curiel, de la Facultad de Derecho, que fue mi socio durante 35 años en mi bufete. Y él, cuando sale de la facultad, pues dejó eso pendiente. Entonces, como diario soy muy metiche, ¿verdad? Pues agarré un poquito la bandera, porque en esa época también era yo el presidente del Consejo Social de la Universidad, el Consejo Social General. Fui durante varios años, después cuando fui ya director, pues dije, no puedo seguir siendo presidente del Consejo Social porque estoy dentro de la administración, y entonces me sustituyeron, nombraron a alguien en lugar de mí como presidente del Consejo Social. Cuando salí de la facultad, la persona que estaba como presidente del Consejo Social también tuvo que retirarse por asuntos de negocios, y entonces me volvió a invitar el señor rector de esa época, y otra vez soy
el presidente del Consejo Social General de la universidad. Y estoy en la universidad también como secretario de la Fundación de la Universidad de Guadalajara y como representante de la Universidad de Guadalajara ante el CESJAL, el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, y soy el vicepresidente académico. Ya no por mucho tiempo, porque ya tengo 8 años, ya voy a cumplir 8 años, y al cumplir 8 años tengo que salir por ley. Bien, vamos a nuestra última pausa, quédese con nosotros. C7. Seguimos con más aquí en C7 Ley y es momento de esta sección con sentido jurídico donde hay recomendaciones. Sí, con el abogado Antonio Bernabé Manzano Uribe. Adelante. Buenas tardes. Gracias de nueva cuenta por permitirnos entrar a su hogar. Este es su espacio con sentido jurídico. Hoy vamos a hablar de algo muy delicado pero a la vez muy importante. ¿Ha pensado usted qué va a pasar con sus bienes el día que usted muera? Claro, a nadie nos gusta pensar que nos vamos a morir, pero trabajamos y generamos un capital. Y ese capital, generalmente pensamos heredarlo a nuestros hijos, siempre y cuando lo hagamos de la forma correcta. Hoy hablaremos de cuando las ocasiones se dan en que no dejan voluntad a quien se le tienen que entregar nuestros bienes. Esto jurídicamente se llama intestado. ¿Qué es un intestado? Es la ausencia, la falta de la voluntad de una persona para dejar sus bienes a nombre de una tercera persona. Vamos a hacer una recapitulación familiar. Hablemos de un caso hipotético. Un papá, una mamá y 4 hijos. En el caso hipotético, fallece el papá. Como jefe de familia, generalmente todas las cosas están a nombre de él en compartimiento con su mujer. Es decir, si se casaron por lo que usted conoce como mancomunados o sociedad legal, el 50% es suyo y el 50% es de la mujer. Si llega a fallecer el papá y no dejó un testamento, el 50% en automático pasa a propiedad de la esposa. El otro 50% se repartirá entre los 4 hijos. Después de llevar un juicio largo y tedioso, si es que los herederos no se ponen de acuerdo o aceptan dividirse las cosas de común acuerdo. De otra forma, este juicio durará varios años. ¿Qué es lo que va a perder? Tiempo, dinero y relaciones familiares, porque habiendo dinero por medio o bienes, las relaciones familiares a veces se extinguen. Vamos a hablar de la línea recta que nos marca cómo se hereda cuando hay intestado. Empezamos con el tataranieto, el bisnieto, el abuelo, el tatarabuelo, el padre, el hijo, el nieto, bisnieto y el tataranieto. Del otro lado hay algo que se llama colaterales, que son los hermanos, los primos, los tíos hasta el 4º grado. De este lado, habíamos dicho ya, la esposa. Todo sería bien si así fuera nada más ese entorno familiar. Pero luego ocurre que nunca le dijeron que la persona que falleció, en el caso del papá, tenía otra mujer y tenía otros hijos. Esos hijos que están reconocidos por la persona que falleció ante un oficial del registro civil tienen el derecho a heredar la mitad de uno de los hijos que tuvo en el primer matrimonio o que tuvo legalmente en el matrimonio. Los otros son medios hermanos y les corresponde la mitad de un hijo. A la señora con la que tuvo esos hijos solamente le corresponde el pago de una pensión alimenticia por haber sido su concubina o su mujer fuera de matrimonio. ¿A qué va esta plática? Hacer una reflexión de que si tiene un carro, una casa, unos animales, unas joyas, acuda con un abogado, acuda con un notario
para que le diga de qué manera puede garantizar que el carro le quede a su hijo mayor, que la casa le quede a su hija, que las joyas se las quede su hermana, que las recetas de cocina de la abuela se las den a su tía. Sobre ese testamento quedará su disposición. Cuando usted fallezca, los herederos o el notario los mandará a llamar y les va a decir: esta es la disposición de su papá, de su mamá, y se va a respetar. ¿Por qué? Debo decirle que es la única opción que usted tiene, sin ir a elecciones, sin andar en campaña, de ser legislador, es decir, de que su voluntad se convierta en ley. Es importante entonces tomar en consideración que todos los bienes que usted tenga estén al corriente también de todos los pagos, porque hay una máxima en derecho: primero se paga, luego se hereda. Si usted va a dejar una casa que debe impuestos, que debe una hipoteca, pues obviamente a quien se la deje le va a dejar la deuda de la hipoteca, la deuda de los impuestos, y hasta después se la pueden escriturar, o se la escrituran, pero tendrá la carga de pagar los impuestos y los pagos mensuales de la hipoteca. La otra situación que también se da aquí, hablando del esquema que le hablé de los familiares, el pariente más cercano a usted es el que tiene derecho a heredar sobre el más lejano. ¿Qué significa? Que el entorno primario es el esposo, la esposa, los hijos, y en segundas partes los primos, los tíos y los sobrinos. ¿Qué es lo que ocurre? La práctica nos demuestra: cuando hay capital hay problemas, cuando hay dinero hay desavenencias, y si estos no se ponen de acuerdo, después hasta la hermandad se pierde, la afinidad y la relación de parentesco no la vuelven a tener a raíz de los bienes que se dejaron. Y también usted se ha dado cuenta, hay muchas veces que por quedarse con los bienes, hijos matan a sus padres, los padres matan a los hijos, o entre los propios hermanos se matan para poderse quedar con todo el caudal hereditario que usted tuvo. Debo corregirle algo: no se puede heredar nada en vida. Eso técnicamente se llama donación. No hay herencias en vida. Las herencias siempre van a ser a partir de que usted muera, vía intestado, vía testamento. ¿Tienen algunas dudas sobre este tema? Mi correo electrónico: manzanouribe@icloud.com. No deje para mañana problemas. Si usted tiene los riesgos de una muerte, acuda, asesórese. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Ahí lo tiene, no deje problemas. Gracias por estas recomendaciones al abogado Manzano. Y continuamos, y ya para despedir en la recta final de este programa, que ha sido un programa especial en el que hemos tenido el honor de tener aquí al maestro Adalberto Ortega Solís, pues ya nada más finalmente, y como lo platicábamos ahorita en el corte, ¿qué le ha hecho falta? Porque tiene una gran trayectoria de la que no hemos tenido tiempo para hablar de toda, porque seguramente que nos faltó alguna situación. Hace también algunas semanas se le entregó el premio Jalisco al Mérito Cívico. Y bueno, ¿qué le hará falta a Adalberto Ortega Solís? No, yo creo que lo que me hace falta es, o lo que pide mi esposa fundamentalmente, es que ya me dedique más a ellos. Tiempo para la familia. Tiempo me hace falta. Pero no, afortunadamente tengo muy buenos colaboradores. A veces me preguntan que cómo le hago para andar en ser chile de todos los moles, ¿no? Entonces les digo que pues no, yo tengo siempre buenos equipos, buenos colaboradores, colaboradoras, y eso me ha ayudado muchísimo. Tanto en los cargos que he tenido en la función pública, hace muchos años que no tengo de función pública, pero sobre todo en la universidad, en mi despacho, en mi notaría, en el bufete. Pues nosotros somos un despacho con una notaría, somos 25 abogados y pues somos 70 y tantas gentes en total. Que ya no está en las aulas, pero se le siguen acercando los estudiantes. No estoy en las aulas porque no doy la clase diario por lo mismo, porque a veces tengo muchos compromisos externos y lo que no me gusta es faltar a clase, y de hecho pues nunca faltaba. Y por otro lado, pues yo creo que hay que darle también camino a las nuevas generaciones, a los nuevos profesores,
y que los jóvenes, ahora por ejemplo había un trabajo y a la hora que lo revisaba pues eran casi todos iguales, pues todos lo bajaban de internet, entonces pues a todos les decía que no, no lo reprobaba, o algunos sí, pero decía, háganlo ustedes, es más, esto que acaban de hacer, a mano, ya no lo quiero escrito, para que aprendan, pues yo no aprendo. Eso no es de que era un maestro duro. Bueno, eso es alguna de las desventajas de las tecnologías, ¿no? El que le llaman el copy-paste. Bueno, hasta por ahí hasta los diputados lo hacen. Bueno, es que todos copiamos de alguna manera, ¿no? Pero hay que aprender. ¿Y este reconocimiento al mérito cívico también cómo lo recibió? ¿Lo considera inmerecido? Pues sí, la verdad es que uno no puede calificarse ni catalogarse, ¿no? Uno debe ser sencillo, manejarse con humildad, por eso siempre le he pedido al Todopoderoso que eso me lo dé, porque luego a veces alguien se sube en un ladrillo y se marea, y eso es lo que no hay que hacer. Y ahora están sus hijas, ¿verdad? Que también son abogadas. Sí, tengo 2 abogadas, tengo 5 hijas, 2 abogadas, una notaria pública, las 2 están en el ejercicio notarial porque a eso les gusta, y las otras 3 son diseñadoras de moda, técnicas en turismo, etcétera, etcétera. Sí. Y seguramente pues espera que también se vayan por este camino de la rectitud y como usted se ha desempeñado en esta trayectoria que ha tenido. Pues yo creo que el ejemplo es lo que cuenta, ¿no? Y ese es lo que he tratado de hacer en mi vida pública y en mi vida privada, ser un ejemplo, porque si no, esa es la mejor herencia que uno le puede dar a sus gentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por Que haberme nos faltó invitado. tiempo, Marta Isabel. Bueno, yo creo que otros 2 programas más o menos para poderle seguir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Son muy Gracias, amables, maestro. de veras. Gracias también a usted por su atención y lo esperamos la próxima semana. Gracias. C7 Ley.